Y después obedezco a las personas que esa constitución designa, ¿no? La constitución dice, el que saca más votos es presidente, obedezco. Pero en realidad, ¿a quién estoy obedeciendo? A la constitución. Entonces, la legitimidad racional implica una creencia en la legalidad. La legitimidad de carácter tradicional, ¿a quién va a obedecer? Ese es más fácil. Costumbres. Se acaba de decir que si la Constitución obedeciera a las personas que te dicen la costumbre de la Constitución, pero la Constitución no obedece a la Constitución, obedece lo que manda. Exacto. ¿A quién obedezco? A la Constitución. Y después, una vez que la Constitución designa quiénes son las personas que ocupan ese lugar del Estado, del poder, de alguna manera, obedezco a esas personas, pero no por su carácter personal, sino por el carácter que le da la ley. ¿Sí? ¿Y por qué esas personas están elegidas por nosotros? ¿Un poquito más fuerte? ¿Por qué esas personas están elegidas por nosotros? En este caso, que es un orden democrático, obedezco esa legalidad que dice que para ocupar ese lugar legítimo del poder tengo que ser elegido por las mayorías. En un orden democrático, entonces, esa creencia en la racionalidad legal implica un orden mayoritario, efectivamente. ¿Sí? En caso de la legitimidad tradicional, ¿qué creo? En la fuerza de las tradiciones, de las costumbres. Creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones, dice Weber. Entonces ahí obedezco. ¿Qué tipo de obediencia se genera ahí? Obedezco a las personas que tradicionalmente ocuparon ese lugar del poder. Piensen en el poder feudal. ¿Por qué respetaba este campesino que estaba atado a la tierra? ¿Se acuerdan que habíamos hablado varias veces de eso, ¿no? Previo a ese proceso de industrialización que hace la migración de las personas a las ciudades, previo a la revolución industrial. Ese campesino, ¿por qué obedecía ese orden válido y se quedaba viviendo en esa tierra? Y cuando lo iban a buscar, lo agarraban de las pestañas, porque se iba, lo traían nuevamente a la tierra y se quedaba ahí. ¿Por qué obedecía? Porque eran sus tradiciones. Exacto, porque Era lo único que tenían. era la tradición, su lugar en el mundo venía determinado por esa concepción tradicional del poder. Porque son aceptadas socialmente esas cosas. Y porque esas normas eran las aceptadas tradicionalmente. Es decir, que genera la obediencia a una persona en términos de esas tradiciones y esas costumbres. Y por último, la legitimidad carismática, el tipo de legitimidad carismática. ¿Qué es el carisma? ¿Qué es el carisma? Es poder expresarse frente a un grupo o frente a personas. Poder expresarse, pero digo, yo me puedo expresar frente a ustedes y ustedes tirarme piedras, ¿no? Es poder expresarse frente a un grupo, tener carisma y lograr ¿qué? Atraer a la cuestión. Atraer a que escuchen. Atraer a que escuchen, ¿no? Atraerlos. Tiene que ver con los líderes carismáticos del estilo Mussolini. Tiene que ver con el liderazgo carismático. Exacto, en el caso del fascismo y el totalitarismo nazi, ¿no? Hay una creencia en las capacidades sobrenaturales del liderazgo. ¿Sí? En Argentina, ¿de quién se dijo históricamente que era un líder carismático? De Perón, ¿no? El carisma. Y en el carisma uno se entrega a esa obediencia. Entonces es la obediencia a un liderazgo que es visto casi como sobrenatural y al que se sigue ciegamente, sin evaluar ningún tipo de racionalidad o de coherencia. Hay razones de confianza personal en ese liderazgo.
De nuevo, estos tipos de legitimidad se encuentran puros en la vida social, ¿no? Pensemos en el caso del voto nuevamente. Supónganse que algunos de ustedes tienen el voto decidido, ¿no? Fíjense cómo uno puede, en el voto de una persona, ¿no? O mejor dicho, en el voto a un partido, uno puede encontrar distintos tipos de legitimidad jugando, mostrando que ese sujeto está obedeciendo a un orden válido, ¿no? El voto por un partido determinado. Si uno vota por un partido, supónganse alguien que siempre votó al peronismo, ¿sí? Hay un tipo de legitimidad racional, de una creencia en la legalidad de las ordenaciones estatuidas. Sí, yo estoy poniendo mi voto porque creo en ese sistema electoral, ¿no? Creo en ese gobernante. Exacto, voto porque creo que esa persona va a gobernar como yo deseo que gobierne. Pero, por un lado, la legitimidad racional, legal, ¿estoy creyendo en esa persona o estoy creyendo en el orden electoral? Estoy creyendo en el orden electoral por ahora. Creo que mi voto vale. Por tanto, voy y voto al partido peronista y no voto en blanco, por ejemplo. ¿Sí? Creo en la legalidad de las instituciones. Creo en la Constitución, creo en el sistema electoral, etc. Hay una legitimidad legal, racional. Ahora, también puedo votar al peronismo porque tradicionalmente mi familia votó al peronismo. Soy de una familia peronista, entonces voto al peronismo. Y el peronismo te dice, bueno, pero yo antes de votar a otro partido no le puedo hacer eso a mi viejo, qué sé yo, ¿no? A la memoria de mis ancestros. Tengo que votar. ¿Ahí qué tipo de legitimidad hay? Tradicional. Y al mismo tiempo creo en el poder sobrenatural de Cristina Fernández de Kirchner y la voto, ¿no? O de Perón o de Alfonsín o del líder que fuese, ¿sí? Es decir que también se pone en juego una legitimidad carismática en un voto por distintas razones. Creo en el sistema electoral, creo en esas instituciones democráticas, creo en la tradición de mi familia que siempre votó al mismo partido y creo además en la capacidad de ese liderazgo de representarme. Por lo tanto, lo que uno encuentra a nivel empírico, dice Weber, es combinaciones de esos tipos puros de legitimidad. Uno no los encuentra empíricamente en el análisis. Toda resistencia. Y sí, hay momentos en que la política se maneja en estos dos aspectos. Hay veces que se intenta imponer la propia voluntad aún contra cualquier resistencia, y hay momentos en el cual se juegan relaciones de dominación más amplias. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero lo que quiere mostrar Weber con eso, ¿qué es? Que poder y dominación tienen que ser dos registros de análisis distintos. Una cosa es hablar de dominación en términos de probabilidad de obediencia a un orden válido, y otra cosa es hablar de poder, donde el poder ya implica la imposición de un interés particular. En la dominación, ¿qué es? Dice Weber, una asociación de dominación. Recién, ¿cómo lo tiene? Samantha hablaba de obediencia al Estado. El Estado es una asociación de dominación. Domina. En este caso domina al pueblo. Esa sería otra, bueno, una discusión más amplia. Pueblo, nación, van a ver cuando lean, debería ser la tercera parte de lo que usted tiene que leer de Economía y Sociedad, si mal no recuerdo, donde él define la idea de nación. Pero eso no nos alcanza el tiempo para hablar ahora, vamos a hablar después.
Una asociación de dominación es entonces, cito, una asociación política cuando su existencia y la validez de sus ordenaciones dentro de un ámbito geográfico determinado estén garantizados de un modo continuo por la amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de un cuadro administrativo. Una asociación política dentro de un ámbito geográfico garantizado por la amenaza y aplicación de una fuerza física. Bueno, borré fuerte. Por lo tanto, por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión, y esto lo van a encontrar mucho en referencias a Weber, al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente en un territorio determinado.